Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Del amor al arte, Engin Agurek y Tuba Büyüküstün, una sociedad que sobrevive al corazón. A veces las historias de amor no terminan, simplemente cambian de forma. Tal es el caso de Engin Agurek y Tuba Büyüküstün, una de las parejas más emblemáticas del mundo de las series turcas, que ahora vuelven a compartir un espacio en común, pero no desde el sentimiento, sino desde el arte. Aunque sus caminos sentimentales se hayan bifurcado, una reciente revelación ha dejado a todos con la boca abierta. Ambos son socios silenciosos en una galería de arte en Bodrum. Un proyecto que nació durante su historia de amor y que, sorprendentemente, continúa latiendo. Esta galería, que poco a poco se ha convertido en un refugio para amantes del arte contemporáneo, es más que un espacio físico. Es el testimonio vivo de que algunas conexiones no se cortan con una despedida. La sociedad fue constituida en tiempos en que los dos compartían más que una firma, pero no se desvaneció cuando llegó el adiós. Al contrario, se consolidó desde otra perspectiva, una que demanda madurez, respeto y una comprensión profunda del otro. Tuba Büyüküstün, siempre vinculada al arte en todas sus formas, encontró en este proyecto un modo de canalizar su sensibilidad. Engin Agurek, por su parte, vio la oportunidad de explorar su lado más estético, alejado de los sets de rodaje, en una dimensión donde las imágenes no se mueven, pero hablan. Juntos, trazaron una visión. Una galería que acogiera talentos nuevos, obras arriesgadas y experiencias sensoriales. Y juntos lo hicieron realidad, incluso cuando su relación personal tomó otros rumbos. Los pasillos de la galería, llenos de luz natural y lienzos provocadores, son recorridos ahora por visitantes ajenos a la historia que habita sus cimientos. Pero aquellos que conocen el pasado de la pareja no pueden evitar sentir una especie de nostalgia silenciosa en cada rincón. Porque todo en ese espacio, desde los colores de las paredes hasta las esculturas del vestíbulo, guarda algo de ellos. De lo que fueron. De lo que aún son como socios. Resulta fascinante pensar que, mientras muchas parejas no pueden ni compartir una misma habitación tras la ruptura, Engin Agurek y Tuba Büyüküstün caminan juntos por la misma galería. Con una serenidad que solo pueden hacer cuando el respeto triunfa sobre el rencor. Sus reuniones, aunque escasas y estrictamente profesionales, están marcadas por una cortesía elegante y un entendimiento tácito. No necesitan decir mucho. Ya lo han dicho todo, en otro tiempo. Lo que más llama la atención es la frase que circula en los círculos cercanos a ambos. Trabajar juntos es más fácil que ser pareja. Una confesión honesta, sin rastro de ironía, que resume la nueva dinámica entre ellos. Una declaración que no es amarga, sino realista. Porque no todo amor está destinado a durar, pero algunos lazos encuentran nuevas formas de permanencia. En este caso, en forma de cuadros, instalaciones y exposiciones. Muchos se preguntan si la galería es un intento de mantener viva una parte del pasado. Pero quienes han visto a Engin Agurek y Tuba Büyüküstün desenvolverse en ese espacio saben que no hay nostalgia paralizante. Hay un deseo genuino de construir algo duradero más allá de la emoción. Porque a veces, el arte puede ser el único idioma capaz de traducir un vínculo que ya no tiene nombre, pero aún tiene voz. Bodrum, con su aire bohemio y su luz dorada, fue el escenario perfecto para este proyecto. Lejos del ruido de Estambul, lejos de los focos que solían seguir a la pareja en sus mejores y peores días. Aquí, en esta costa tranquila, encontraron un terreno neutro para plantar algo nuevo. Algo que no necesitaba definiciones sentimentales, solo compromiso con una visión artística común. La galería no lleva sus nombres ni tiene referencias públicas a su historia. Y sin embargo, quienes saben mirar con atención, notan su huella en cada decisión curatorial, en cada elección estética. Hay un cuadro firmado por un artista joven cuya paleta recuerda a los tonos que usaba Tuba Büyüküstün en sus antiguas acuarelas. Hay una escultura de metal, fuerte y vulnerable a la vez, que podría haber sido seleccionada por Engin Agurek. Todo habla de ellos, sin decirlo directamente. Entre los asistentes habituales, hay quienes han notado que la energía en la galería